Paz de Cristo. Es un gusto saludarlos por este medio y también tener el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche. Antes de iniciar, quiero hacerles una pregunta muy sencilla. Desde que compraron o desde que les regalaron su celular o su computadora, ¿cuántas veces les ha pedido actualizarla? Estoy seguro que todos hemos visto esa notificación que aparece y que nos dice: es necesario actualizar el sistema, es necesario actualizar las aplicaciones. Normalmente las instalamos y lo que pasa es que se instalan actualizaciones para las aplicaciones, para los juegos, para los programas diversos que tenemos instalados en nuestros dispositivos. Sin embargo, a veces sucede de que nos sale una notificación donde dice: es necesario actualizar el sistema operativo. Y cuando hacemos esto, ¿qué sucede? Sucede que nuestro celular, nuestra computadora empieza a descargar muchos archivos y después de esto se tarda un rato y se reinicia y cuando prende parece que no pasó absolutamente nada. Nuestros archivos siguen ahí, nuestros programas antiguos siguen ahí, nuestras fotos y videos continúan donde mismo, nuestros correos siguen en el celular, pareciera que no pasó nada. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta que nuestra computadora o nuestro celular presenta algunos cambios. Si la actualización fue buena, vamos a darnos cuenta que está más rápida, que lugares donde antes fallaba ahora ya no falla, ese tipo de situaciones, incluso que está más bonito a la vista. Sin embargo, muchas veces las actualizaciones que se liberan, que se descargan, tienen fallas y terminan haciendo nuestro dispositivo más lento, más difícil de utilizar. Cosas que antes ya estábamos acostumbrados a hacer de una manera, nos dice: tienes que hacerlo de otra forma. Y esto sucede porque cuando se actualiza el sistema operativo, lo que se está tocando es una parte muy interna del dispositivo. Esta parte se le conoce como kernel. Es una palabra que quizá no conozcan, no es muy conocida fuera del ámbito de la informática. Es una palabra que designa a la parte fundamental de cualquier sistema, a la parte más interna, más profunda de cualquier sistema, se le llama kernel. Si tú vas al diccionario y buscas la palabra, te va a decir precisamente esto, y también te puede decir de que es una palabra de origen alemán que significa hueso y que también significa núcleo. El significado es más que claro, ¿no? Es aquello que está hasta el fondo o hasta lo más profundo de cualquier sistema. La función del kernel es regular lo que pasa en el dispositivo. Todo lo que pasa y lo que vemos que sucede en nuestro celular, en nuestra computadora, termina tocando al kernel. Pasa por ahí y él decide que el sonido vaya hacia las bocinas, decide que el video vaya hacia la pantalla. Él entiende que lo que estás viendo es una fotografía y entonces te dibuja las cosas en la pantalla. Todo pasa por el kernel. Las computadoras y los celulares son invención humana, son invención 100% humana. Y como son invención humana, están hechas, se podría decir, si me permiten, a semejanza del ser humano. ¿Qué significa? Que nosotros también tenemos nuestras aplicaciones, nosotros también tenemos nuestros juegos, tenemos nuestros archivos, tenemos nuestros videos, tenemos todo eso. Y tenemos algo muy importante, tenemos nuestro kernel, nuestro núcleo. Y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el kernel humano, sobre el núcleo humano, y que lo veamos a través de la Biblia. ¿Qué hay en nuestro núcleo? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. La Biblia en Génesis nos enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Entre muchas cosas, significa que Dios puso parte de sus características en nosotros. Puso un potencial para interactuar con Él. Nosotros los seres humanos podemos interactuar con Dios de una manera única que ningún otro ser vivo en todo el planeta puede hacerlo. Dios es un Dios inteligente y nos dio inteligencia. Dios es un Dios creativo y nos dio un poder de creatividad enorme e incomparable. Podemos pensar en las cosas más sencillas, desde la rueda hasta las cosas más complejas que podamos imaginar, un satélite, un avión. Todo eso es creatividad humana. Todo eso es creatividad humana que Dios puso en el ser humano desde su creación. Dios es amor infinito y nosotros tenemos la capacidad, el potencial de dar y recibir amor. Dios es bondad y nosotros tenemos el potencial de ser bondadosos. Dios es justicia y tenemos también el potencial
de ser justos, de actuar con justicia. Dios es sabio y nos da la capacidad de adquirir esa sabiduría, de buscarla, de conocerla. Filipenses 4:8 nos dice, piensen en esto, y empieza a hacer una lista, dice lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre, etc. Todas esas cosas, aparte de ser muy buenos enfoques para nuestra vida, son características de Dios. Si pensamos en lo verdadero, Dios es la verdad. Si pensamos en lo honesto, Dios es lo más honesto que podamos encontrar. Si pensamos en lo justo, Dios es lo más justo que podamos imaginar. Todas esas características que Dios tiene nos ha dado la potencial de desarrollarlo. Sin embargo, también en nuestro núcleo, a raíz de la caída que en nuestra naturaleza también está, se anida el viejo hombre. Recordemos que la Biblia nos enseña que todos tenemos una naturaleza antigua, una naturaleza vieja, que no está destruida, sino que está inactiva. La palabra correcta sería, ha sido inactivado ese viejo hombre. Sin embargo, el hecho que esté inactivo no significa que no exista. Significa que está ahí, dormido, esperando cualquier alerta para poderse poner de nuevo en actividad. Y así como, si volvemos al ejemplo de las computadoras, nosotros cada cierto tiempo vamos a nuestra computadora, le borramos cosas, tiramos archivos que ya no editamos. La última vez que yo revisé mi computadora tenía archivos que decían temporal del 2013. Y era simplemente una nota donde yo me estaba recordando de una lista del mandado. Eso no tiene ninguna utilidad actual. Y todo ese tipo de cosas las vamos tirando, las vamos borrando para darle espacio a lo nuevo. Nosotros tenemos esa dedicación con nuestros dispositivos. Estoy seguro que más de uno de nosotros ha perdido valiosos minutos de su vida revisando foto por foto y diciendo, tengo esta misma foto 5 veces, en una nada más. La única diferencia es que en una estoy con la mano aquí, luego acá, luego acá, luego acá. Un movimiento muy, muy leve, y disparé 5 fotos, no sé por qué, voy a borrar y dejo nada más una. Eventualmente también actualizamos nuestros dispositivos y tenemos la obligación interna de hacer lo mismo con nosotros. Así como le dedicamos tiempo a actualizar nuestros dispositivos, tenemos que dedicarle tiempo a actualizar nuestra vida con Dios. Nuestro pastor en las últimas semanas nos ha estado diciendo que tenemos que hacer la invitación de recibir a Jesús cada día. Levantarnos, recibimos a Jesús. Al día siguiente tenemos que volver a recibir a Jesús para que sea una relación que se renueva constantemente, que se actualiza constantemente. ¿Cómo podemos hacer esas correcciones? ¿Cómo podemos instalar, si me permiten el término, instalar esas actualizaciones en nuestra vida? Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan de cómo reorientar nuestra existencia hacia Dios, de cómo orientar lo que somos y lo que hacemos hacia Él. La Biblia en diversos pasajes, en diversos puntos, nos va dando guía de cómo orientar nuestra vida para que sea más agradable a Dios. Uno de estos pasajes se encuentra en el Salmo 119, que es el salmo más largo. No se preocupen, no lo vamos a leer completo. Nada más quiero invitarlos a los versículos 9 al 16. En esta parte empieza siendo una pregunta, y es: ¿cómo puede un joven, y usted puede ponerle un viejo o un joven si se siente joven internamente, cómo puede una persona mantenerse pura? Es una pregunta que se plantea en este salmo. Y la respuesta es: obedeciendo tu palabra. ¿Pero qué implica esto? Sigamos leyendo. Dice: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Es importante que pongamos esfuerzo en conocer la palabra de Dios. No es algo que podamos adquirir por ósmosis, no es algo que al tocar la Biblia milagrosa y mágicamente nos llegue ese conocimiento. No sucede así. Me esforcé tanto por encontrarte. Luego dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es decir, que las acciones que hagamos tenemos que pasarlas por un filtro y que analicemos si está de acuerdo o no a la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes han visto un proceso industrial y nos hemos preguntado, bueno, yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es de que los jitomates de tal hamburguesería siempre son del mismo tamaño?
¿Cómo es de que si tú vas y buscas una naranja en tal supermercado, siempre exactamente el mismo tamaño? Pasa, y ya después de investigarlo, pasa porque cuando se están seleccionando de manera industrial, tienen que pasar por ciertos filtros. Y si algo no se acopla a ese filtro, si es muy chico o si es muy grande, es descartado de lo que se entrega. Nosotros también nuestras acciones tenemos que aplicarles lo mismo. Tenemos que ser capaces de decir, esto que estoy haciendo pasa el filtro de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, si bien es cierto, no nos habla de absolutamente todo, sí nos da guías para nuestra vida, para tener un modo de pensar bíblico, un modo de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo 12 continúa diciendo, ¿qué más tengo que hacer? Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Es necesario que vivamos en una alabanza constante a Dios. La alabanza, recordamos que es más que música. Lo que haces en tu trabajo es una forma de alabanza. Lo que haces con tu familia es una forma de alabanza. La manera en la cual desempeñas cualquier arte puede ser una forma de alabanza. Después dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado y me alegré en tus leyes. Hay que encontrar que las leyes de Dios son agradables. Las leyes no son necesariamente algo opresivo, algo que esté ahí siempre bloqueándonos. Recordemos que Dios no es el policía cósmico que está todo el tiempo sobre de nosotros. Él pone sus leyes y son leyes en las cuales es agradable vivir. Estudié tus mandamientos, es decir, aplicar nuestro entendimiento, nuestro intelecto en lo que estamos escuchando. No nada más es escuchar por escuchar, no nada más es atiborrarnos. Luego dice, y reflexionaré sobre tus caminos. Todo aquello que escuches, todo lo que escuchas hoy, todo lo que escuches en la predicación, en el equipo Conexión, lo que escuches los domingos, en las clases, en cualquier lugar, es necesario que lo digieras. Es necesario que pongas tu intelecto a trabajar para digerir lo que aprendemos todos los días. Y también dice, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Vemos que en este salmo nos da algunos tips. Recapitulando, es básicamente poner esfuerzo en conocer la palabra de Dios, guiar nuestras acciones de acuerdo a la palabra de Dios, vivir en constante alabanza, encontrar lo grato en las leyes de Dios, aplicar nuestro intelecto y también digerir todo aquello que aprendemos. Cuando estamos digiriendo la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que aprendimos una cosa ahorita, volvemos a escuchar esto más para adelante y vamos a aprender una cosa completamente nueva y diferente y que es un complemento a lo que habíamos aprendido antes. Nos va completando y va corrigiendo nuestro conocimiento. Otra forma en la cual podemos estar listos para que se corrija nuestro núcleo es dejando que sea Dios quien nos dirija. El ejemplo máximo de esto fue Jesús. Si vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, nos empieza a contar lo siguiente. Dice, por esto Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. En otro pasaje, Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aunque Jesús tenía todo el poder al seguir siendo Dios, Él decide darnos ejemplo y mostrar cómo podemos vivir en obediencia a Dios, cómo podemos vivir orientando todo lo que somos y todo lo que hacemos a los designios de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿y para qué hacemos esto? ¿Qué necesidad tengo yo de actualizar mi núcleo? Mi relación con Dios ya está bien, ya estoy parte de su familia, me siento hijo de Dios, me siento amado. ¿Por qué tendría que mantenerme en esa actualización de mi núcleo? Y quiero compartirte algunas ventajas de instalarte a ti mismo las últimas actualizaciones que Dios tiene para ti. Para empezar, se renueva el pacto con Dios. Jeremías 31:31 dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Es decir, se va a renovar ese pacto.
Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo curioso es que retoma el punto de escribir y de corregir lo más profundo de nosotros. Dice, pondré mis instrucciones, en otra versión dice mi ley, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Cuando vamos actualizando nuestra vida de acuerdo al plan de Dios, vamos a darnos cuenta que cada vez nuestra relación puede ser más profunda y va a ser más sencillo enfocar nuestra vida de acuerdo a las instrucciones de Dios. No habrá necesidad, dice el 34, no habrá necesidad de enseñar a los vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a los parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Aquí podemos sacar dos cosas. La primera, si tú orientas tu vida de acuerdo a lo que dice de tener escrito en el corazón las instrucciones de Dios, nuestra vida es un ejemplo y un reflejo de Dios hacia los demás. Y segundo, al tener escrito en el corazón la ley de Dios, nuestra familia y nuestros amigos también pueden llegar a conocerlo y alcanzar esa salvación. Recordemos que hay una promesa que dice, sé salvo tú y será salva toda tu casa. Esta promesa se logra, entre otras cosas, se logra a través de ser un ejemplo de lo que Dios es. Si nosotros nos comportamos de manera, si nos comportamos de manera honrada, Dios es honrado. Si nos comportamos de manera justa, Dios es justo. Si nos comportamos de manera amorosa, Dios es amoroso. Si nos comportamos de manera creativa, Dios es creativo. Dios no es un Dios que esté enfrascado, esté encerrado en algo. Dios es creativo en mostrar su bondad, en mostrar su justicia, en mostrar su amor hacia todos nosotros. Y también nos dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es uno de los beneficios de actualizarnos. También la renovación interna nos permite hacer sacrificios por la obra de Dios. Y no se trata de que vivamos en un dolor constante ni nada de esto, sino que estemos dispuestos a hacer actos que requieren un esfuerzo adicional. Jesús empieza a hablar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, y le dice a los discípulos que estaban con él en ese momento, les dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. No sé cuántos de ustedes hicieron el experimento del frijolito en algodón. A mí nunca me salió, a otras personas sí les salía. Pero si se fijan, cuando se hace eso, queda el frijol ahí y cuando germina ya no existe más ese frijol, ya no puede volver a ser lo que era, pero sin embargo da lugar a nuevos frijoles. El grano de trigo es exactamente lo mismo, ya no puede volver a ser un grano, sino que se transforma en algo completamente nuevo, en una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, dice Jesús, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Nuevamente dice, el estar enfocado y el estar actualizado de acuerdo a los planes y la voluntad de Dios nos permite hacer esos sacrificios, es decir, mi vida es importante, claro que sí, pero hay cosas más importantes que mi vida. Estoy dispuesto a hacer sacrificios, estoy dispuesto a sacrificar tiempo, estoy dispuesto a sacrificar sueño, estoy dispuesto a sacrificar alguna comida, estoy dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Les insisto, no se trata de que vivamos martirizándonos. Dios no nos hizo ni desea que vivamos mortificando nuestro propio cuerpo, sino que simplemente entendamos que hay prioridades. Si te es posible, cuida todos los aspectos que ya mencionamos, cuida tu sueño, etc. Pero habrá momentos en los cuales necesites sacrificar unas horas de sueño extra para platicar con Dios. Necesites sacrificar unos minutos de tu tiempo para dedicárselo a tu familia, para mejorar la relación con ellos. Todos necesitamos hacer tiempo extra en la vida. Esa es una realidad. Todos necesitamos hacer tiempo extra de lo que sea en la vida. Jesús sigue diciendo, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces habló una voz del cielo y dijo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Nuevamente dice, es necesario que haya ciertos sacrificios y que estemos dispuestos a hacerlos para que haya gloria para Dios. Al dar mucho fruto estamos llevando esa gloria de Dios. Y lo magnífico y lo hermoso es cómo cierra este pasaje. Jesús está diciendo, ¿acaso debería de abstenerme de hacer sacrificios por la obra de Dios? Y Jesús mismo se contesta, no, yo vine a hacer la obra de Dios. Vine a darle gloria a Dios. Y en ese momento una voz le contesta, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. ¿Qué significa? Que Jesús ya había hecho grandes cosas por el nombre de Dios. Nosotros tenemos la bendición de poder decir, Dios ya se ha glorificado en mi vida antes, Dios se ha glorificado cuando compartí con mis vecinos, Dios ya se ha glorificado cuando sucedió esto en mi vida, pero este pasaje es para nosotros, ya me he glorificado, dice Dios, y lo haré otra vez. Quiero invitarte en esta noche a que permitas que le digas aceptar a las actualizaciones que Dios tiene para tu vida. Estas actualizaciones te aseguro que no van a ser como las temibles actualizaciones de nuestros dispositivos que los dejan lentos y trabados. Las actualizaciones de Dios son de bendición abundante para nosotros. Son una bendición abundante para nosotros. Quiero invitar a que hagamos esta oración juntos y le digamos, Señor, en esta hora me presento ante ti para decirte, acepto las actualizaciones que tienes para mí. Sé que hay errores en mi sistema, sé que hay errores en mi vida. Todos tenemos errores. Sé que hay esas situaciones y sé que tú tienes previsto corregirlas. Tienes previsto ya esas reparaciones que se necesitan poner en mi vida para que sea de acuerdo a ti y no nada más para yo sentirme bien, sino que quiero ser actualizado conforme a tu voluntad para poder llevar fruto, para poder llevar mucho fruto para ti. Permíteme ser actualizado por tu palabra, permíteme sincronizarme contigo, permíteme ponerme de nuevo en sintonía con tu Espíritu, Señor. Te pido que corrijas en mi interior aquello que sea necesario ser corregido. Te entrego a ti todo lo que soy, todas mis aplicaciones, todo lo que soy está en tus manos para que tú lo actualices y tú lo corrijas. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante que tengamos siempre presente esto. Y así como todos los días se está actualizando nuestro dispositivo, te invito a que todos los días actualices tu relación con Dios. Bendiciones. Que Dios te bendiga abundantemente. Y esta noche dile sí a las actualizaciones de Dios. Que Dios te bendiga.